Hola chicos, Sagabona a tutto. Estamos en un lugar muy interesante, a mí me encanta. Estoy rodeado de ladrillos marrones, rojos, coníferas y en un barrio como el de Sants, muy conocido y muy popular, ¿de acuerdo? ¿Qué iba a decir? Quería hablar de un argumento que nos une un poco a todo el mundo, porque vamos a hablar de una paréntesis muy larga como esto del confinamiento, que es una ocasión también para poder pensar entre nosotros y pensar de una forma más introspectiva sobre lo que nosotros hacemos en la vida y cómo cambiar y transformar un poco también nuestras costumbres, ¿no? Nos gusta mucho la música, nosotros siempre estamos conectados con el mundo de la música y en este caso lo que vamos a hacer es un poco como pinchar esta paréntesis de vida con el COVID, pensando un po' en la música del pasado, presente y futuro, pero dándole un sentido, ¿ok? You understand? Sobre cómo una persona, por ejemplo, un DJ, podría formatear de alguna forma este concepto con tres temas, ¿vale? Al principio, el presente y lo que puede imaginar con otro tema, el futuro, ¿vale? Y esto es nuestra puntada de hoy y vamos a encontrar un DJ que es muy representativo, veterano de la escena de la ciudad, su nombre es Glassat. Hola, Glass. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Vamos, ¿eh? Muy bien, ¿y tú? Bueno, aquí sentados, nos falta dar de comer a las palomas y ya estamos. Sí, ¿no? sí, y ver las obras. Bueno, eso significa que estamos en esta fase de relajamiento, tal vez un poquito too much, ¿no? Porque ya es mucho tiempo que Sí. Intentamos también dar un sentido a lo que está pasando y también un esfuerzo para poder imaginar un poco el futuro, ¿no? Uh-huh. Pero antes de esto, debéis saber que no hay nada de más aburrido que dos DJs hablan de sí mismos. Y es por esto que DJ Glassat hoy nos vas a deliciar con una pregunta como esta. ¿Quién es DJ Glassat? Pues DJ Glassat es un personaje que me inventé yo en el 2009, después de haber estado con mi nombre real, que es Omar Vázquez, pinchando desde el año 98 profesionalmente. Entonces nace Glassat a partir del 2009, cuando yo salgo del Casino de Barcelona, que yo estaba ahí de residente, y a partir de ahí es cuando empieza el personaje Glassat. Glassat lo quise hacer en lo contrario que hacía en el casino. Casino era una persona, que es la que había utilizado yo siempre, yo mismo, para ir a pinchar a los sitios, para ir a hacer un montón de eventos, un montón de fiestas, pero Glassat quería que fuera algo distinto. Entonces ahí me vestí de una manera muy peculiar, llevaba una chistera, en fin, era un poquito más circo el personaje, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando entonces de muchísimos años, ¿no? Detrás del control de una consola, ¿no? Bueno, sí, yo empecé con los vinilos en los años 90. Con los vinilos. Que son los redondos que se ponen arriba con la aguja, sí, cargado con las maletas. Así iba yo, así iba yo. En el año 96 empecé en discotecas, tenía yo 16 años, pero en el 98 profesionalmente ya empecé con esto. El nombre Glassat, normalmente uno se llama como se llama y siempre hay alguien que decide para nosotros, como nuestros padres, ¿no? Uh-huh. Pero a la hora de construir el nombre que más, digamos, tu identidad, darle un nombre tal y cual, esto tiene un sentido. ¿Por qué Glassat? Bueno, esto viene del... Traducción, Glassat es... sombrero de copa. Sombrero de copa. Sí, podría ser sombrero de cristal, a lo mejor traducirlo literalmente, pero es más bien sombrero de copa. Chistera en inglés. Es chistera en inglés, chistera. realmente. Yo no conozco chistera qué significa, pero bueno. El sombrero de copa. Ah, vale, se llama así, chistera, largo. Sí. Vale, como este, digamos, que sería igual, vale. un poquito menos, pero sí. Y entonces ahí, pues, a mí me gusta mucho el artista Enrique Bunbury,
¿Sí? Y en el 2005, 2006, si no recuerdo mal, hizo un show que se llamaba Freak Show. Entonces él hizo un circo del siglo XIX, que él iba con una chistera, con los personajes que iban vestidos de una manera muy peculiar, muy circo, Ajá. y dije, ¿por qué esto no lo aplicamos también a las discotecas? Entonces a partir de ahí nació Glass Hat. Ahí, Glass Hat. Entonces aparte es un nombre que a mí me gustaba mucho porque la gente se acuerda del glass. Glass Hat, Claro. Glass, y la gente se acuerda más. Glass Hat. Entonces me gustaba mucho y a partir de ahí pues hasta el día de hoy. Hombre, Glass Hat is on the mix, Glass Hat is with Sagabona y estamos en Barcelona. Bueno, en toda esta mezcla, en toda esta barreja, como dicen aquí en catalán, de cosas que han pasado durante todos estos años, ¿no? Podemos decir que también tu maleta interior está llena de música y discos, ¿no? Y tanto, Vale. mogollón, mogollón. ¿Y no te parece que estamos en una fase donde esta falta de estar cerca de un mundo, ¿no? Del ocio, tal y cual, te da ahora más que nunca la gana de volver a encontrar una situación parecida? ¿Tú crees que tendremos la posibilidad de volver a...? Sí, yo creo que sí, pero no va a ser pronto. No. No, hay mucha gente que quiere ser optimista, que dicen que para Navidades estaremos igual que en el 2018. No, yo creo que no. Piensa una cosa, que ponte el ejemplo de Corea del Sur. Corea del Sur hace unos años también tuvo un coronavirus, del que no se habló muchísimo tampoco en los medios. Tuvo un SARS-CoV-2 que era menos letal que el COVID. Y han estado 4 años para volver a retomar el tema conciertos, cine, espectáculos. Han tardado 4 años en volver a remontar. Esto no lo sabía. No está, No está muy en los difundido. medios no lo dicen mucho porque tampoco les interesa. Claro, tú imagínate que ahora salen los medios y dicen, después de todo esto vais a tardar unos 4 o 5 años en recuperaros. No le interesa a nadie. La Vale. gente estaría depresiva. Ya lo está ahora, pues imagínate si le empiezas a decir estas... Pero bueno, hay que ser realista. Estamos en pandemia y yo creo que todavía nos queda un añito más. Entonces, después de los 2 años de parón, porque estos son 2 años de parón, habrán 3 años o 4 de recuperación. Y eso no nos lo quita nadie. O sea, que estamos hablando del 2025 Ya. por ahí. Yo estoy un poco preocupado por... Perdona, eso no significa que podamos hacer algunos eventos, podamos hacer algunas fiestas, pero no como multitudinarias como eran antes. Eso irá poquito a poquito. Barcelona es un poco como una playa que incluye personas que vienen de todo el mundo, ¿no? Ujú. ¿No es peligroso que Barcelona se va a convertir como en un lugar un poco donde podría venir una ola detrás de otra si esto no se va a controlar? O sea, todo este descontrol no es peligroso por un... Es que aquí el control es que hay tantas cosas que pasan que no te enteras, que yo creo que unos te dicen una cosa, otros te dicen otra, y al final el control, ¿qué es de todo esto? Porque sí, vale, vamos con la mascarilla, pórtate bien, no te juntes con gente y tal, sí, vale, pero aún así te están diciendo, están subiendo los rebrotes, están subiendo el contagio, pero si nos estamos portando bien la gran mayoría de gente, ¿qué pasa? ¿Que porque 4 se lo pegan a todos? Pues si la mayoría no salen ni de su casa, Ya. ¿dónde está el problema? Ya. No, yo creo que esto es alargar un poquito la agonía porque hay muchos intereses detrás de todo esto. Yo creo que el COVID es un gran negocio y del que rasca muchísima gente. Entonces, y hay mucho dinero en juego en todo esto. Claro. Hay muchas industrias detrás, muchas farmacéuticas que quieren sí o sí poner unas vacunas porque se van a hacer muy millonarios haciendo esto en todos los países. Lo que va a pasar que ahora, en esta fase, muchos DJs que yo conozco y también al final tienen simplemente que hablar de música. O sea, se va a hablar porque no se puede pinchar. A no ser que uno hace un directo en casa, pero están un poco cansados de todos los directos en Facebook, tal y cual, o sea, mucho, ¿no? Hablamos un poco de música, ¿no? Entonces, es como si ahora virtualmente estamos detrás de una consola, vamos a pinchar. Tenemos que dar un sentido en el pasado, presente y futuro. ¿Qué temas podrías elegir para...? Pues del pasado lo tengo muy claro. Un tema que se llama Nowhere Girl, que es del grupo B-Movie, del año 82. Esto es un tema que para mí es un temazo, lo tengo en 7 pulgadas, lo tengo en LP, lo tengo en single, lo tengo, vamos, es para mí uno de los temazos de la historia. ¿Cómo hacía el tema? ¿Cómo hacía?
No way, girl, you're living in a dream. Es muy new wave, ¿no? Es muy new wave Era un y es grupo alemán, muy disco, puede y es ser. muy disco. Sí. ¿Era alemán o Ahora inglés? pues ahora no me acuerdo si era alemán o inglés. Ahora sí que ahora hay más pavía, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Pero es un temazo para mí, un temazo. Y un tema presente, que esto sí que lo he puesto en mi casa pinchando cuando estábamos en el primer confinamiento, porque pinchaba en mi casa para entretenerme. Pero el tema de DJ Sideral, que ya no está con nosotros tristemente, falleció en el 2006, sí, su tema If You See Kate, sí, o Buscando a Kate, da mucho para una pandemia, en el sentido de que estás buscando a la gente y no la encuentras, ¿no? O sea, es un tema tech house techno que para mí es de los clásicos de aquí de Barcelona, sobre todo también porque lo hizo él, lo hizo Aleix, y tenía mucho carisma él en las cabinas. Sí, es un disco que se puede encontrar todavía. Es difícil. Yo lo tengo en vinilo, en su día, porque es del 2001, pero es complicado. A lo mejor en Discogs, a lo mejor en alguna página de estas, pero es complicado porque está descatalogado. Pero es un temazo, ¿eh? Sideral, para quien no lo conoce, ha sido un DJ muy importante por la escena un poco de vanguardia, creo también, ¿no? Sí, la electrónica. a ver, él fue de los primeros que cuando aquí en Barcelona todo era máquina, él apostó en el año 93-94, ya apostó por una electrónica más underground, más europea, mezclaba el pop con la electrónica, y esto también unió un poquito al público indie con la electrónica, y sobre todo se desvió del mundo maquinero, porque aquí en Barcelona era otra historia, era otra movida, muy distinta. Yo me acuerdo del DJ Sideral porque este nombre Sideral siempre me daba un poco el pensamiento del significado sideral, ¿no? Al final entendí que Sideral es algo de... universal, del espacio, tal y cual, es muy intangible de alguna forma. Él era muy abierto a todos los géneros musicales, y de hecho los unía a todos en una sesión. A lo mejor en medio de una sesión de techno él te podía poner un tema de los Pixies y tú te quedabas, coño, ¿qué ha pasado aquí? Voy yo un poquito, es que me está poniendo los Pixies de verdad. La cuestión es que en el 2005 por ahí, la escena aquí en la ciudad era increíble, había un mogollón de lugares y guapos para salir, y parece como si fuera ya arqueología, pero... Yo te diría que antes. Yo creo que la escena empezó a finales de los 90, del 98 hasta el 2004, 2005, pero 2004, Barcelona estuvo en lo más alto del clubbing mundial. Estuvo en lo más alto, venía gente de todas partes del mundo, los mejores DJs del planeta venían aquí. Barcelona era la previa a Ibiza, empezaba aquí, después la gente se iba a la isla. La diferencia es que en la isla no tenían sonar y nosotros sí. El sonar. Claro, el sonar que se empezó aquí en el 94, entonces Barcelona estuvo en lo más alto del clubbing mundial, y en cualquier sitio había una fiesta, incluso podías estar de lunes a lunes sin ver la luz del sol, de tantos garitos que había, de tantos afters que había, de tantas fiestas que había. Y no veías el momento de volver a casa, era imposible. Te tengo que hacer una pregunta importante, porque sé que tú estás escribiendo un libro. ¿Ah, sí? ¿Quieres hablar un poco de esto o qué? Bueno, un poquito. Dai. Lo tengo a medias. ¿Sí? Lo tengo a medias. Sí. ¿De qué va? Pues va de la historia de las fiestas de las ciudades de finales de los 80 a principios de... hasta la actualidad. De finales de los 80 hasta la actualidad. El libro lo empiezo en octubre del 96, que es cuando yo empecé en una discoteca, y lo acabaré el 14 de marzo de 2020, que es cuando nos cortaron la vida. Entonces, sí, ahí hablo de un montón de personajes, un montón de promotores, un montón de propietarios de discotecas, en fin, la evolución que ha tenido la ciudad en cuanto a la fiesta en Barcelona. ¿Y hay alguna fiesta en particular que recuerdas con cariño? Muchas. Todas las que... Claro, es que yo he vivido el cambio del mundo maquinero al mundo del house, al mundo del techno, después al mundo del indie, al mundo del pop, del rock, hasta con la entrada del reggaetón y del trap que ahora mismo tiene la ciudad. Pero he vivido todos los cambios, todos. Y yo con lo que recuerdo con más cariño fue
finales de los 90, principios del 2000, del 99, 2000, 2001, 2002. Yo tenía 20 años y ahí es cuando yo me lo pasaba mejor. Sí. Era cuando no veía el momento, yo a lo mejor salía de casa un jueves y volvía el lunes y bien, con ganas de volver al siguiente jueves. Entonces, eso me dio mucha experiencia y mucha vitalidad para seguir en esto. Pasamos al tercer tema, que tal vez una visión, una ventana hacia lo que podría ser un tema que nos represente para el futuro. Vale, pues un tema para mirar el futuro, pues mira, te diría uno de Enrique Bunbury, que salió en el álbum del 2004 del Viaje a Ninguna Parte, que se llama... Enrique Bunbury es el artista con el que me fijé yo para el tema de la chistera. El cantante de Héroes del Silencio también. Héroes del Silencio. Sí, sí. Pues en el 2004 salió un álbum que se llamaba El Viaje a Ninguna Parte, y en ese álbum había una canción que se llamaba Que tengas suertecita. Y creo que enfoca muy bien, después de todo esto, el cómo ver la gente, ¿no? O sea, que cada uno tenga la mejor suertecita posible, porque después de esto muchos la van a necesitar. O sea, que aquí hay que buscarse la vida, sea como sea. Sí. El ocio, sí que es verdad que mientras haya humanidad siempre habrá ocio, siempre habrá comida y siempre habrá gente que haga de todo y que comparta las cosas, igual que buenos y que de malos. Mientras haya humanidad siempre habrá, pero todo va a cambiar en ese sentido. No vamos a estar como estábamos antes, porque todo cambia. También es verdad que antes del primer confinamiento los chavales jóvenes ya no salían de fiesta. Mientras tengan la gente te diría de 35 para abajo, 32 para abajo, mientras tengan un móvil de 800 euros y conexión a internet, ya les va bien. Pero en cambio el ocio, la generación X, la que somos nosotros, los que nacieron entre 1965 y hasta 1982, esa generación X, esos somos los que hemos llevado la fiesta en la sangre. Pero un autor como Bunbury, para la generación que tiene entre 20 y los 30 años, que tal vez no lo conocen, ¿tú crees que un artista como él se podría todavía proponer, podría gustar a los chavales jóvenes? No lo creo. No, a ver, alguno habrá, ¿no? Porque siempre hay alguno, pero la realidad es que están todos metidos con el tema del trap, el reggaetón, el hip hop actual, y no ven mucho más, Sí que es verdad que nosotros en nuestra época teníamos también la MTV que al principio de todo, y crecías con ello, y con los 40 principales, y había un gran abanico de música. Sí. Pero a día de hoy tienes solamente 4, y de esos no se fija mucho más. Seguramente habrán algunos chavales que sí que les interese, pero son minoritarios. Antes había de todo. Sí. Igual que el ocio. Lo interesante es, punto, relacionado al ocio. O sea, claro. A ver, lo que será donde la industria del ocio se va a mover, también enfocar un poco la mentalidad de los chicos jóvenes y ahí entender cómo, sí, pero qué soluciones encontrar, ¿no? También para ellos. Eso es un desafío, yo creo. Yo sigo diciendo que el ocio, después de esto, va a quedar para gente de 38 para arriba. Porque son los que realmente van a querer tener ganas de irse a un sitio a cenar, irse a un sitio a tomar una copa, irse a un sitio a bailar, irse a un sitio a relacionarse, y porque son los que van a lo mejor también tener el dinero para hacerlo. Los chavales jóvenes, yo creo que muchas fiestas las seguirán haciendo en casas, con los streamings, y los que quieran ir a lo mejor a algún concierto o algún sitio a bailar algo será minoritario. No será la cantidad de gente que éramos cuando salíamos. Eso para mí ha pasado en la historia. Sí. Es así, el ocio se va a quedar para gente adulta. Yo te diré algo. Yo como DJ he hecho una promesa a mí mismo, que al margen de todo lo que va a pasar con nuestro trabajo, con todo lo que será, nunca pondré a Will Survivor. Lo tengo clarísimo, lo siento. Es que es más fuerte que yo, es una cuestión de supervivencia psicológica. Pero bueno. Bueno, resumiendo un poco la, digamos, sintética charla que estamos haciendo ahora con Glasshat, estos 3 temas son Nowhere Girl de B-Movie, que es un tema que yo tengo
muy cerca, pero el vinilo me lo robaron. Bueno, lo robaron a un amigo. Tengo simplemente la carátula, pero os invito a escucharlo porque de verdad es muy representativo del principio de un fenómeno muy importante como la New Wave, con todo el desarrollo tecnológico de aquella principios época, de los ¿no? 80. Ahí hubo la primera época dorada, yo creo. A finales, Exacto. en principio empezó un poquito ahí, después finales de los 80, principios de los 90 hubo la primera época dorada en Barcelona. Exacto. Y la segunda fue a finales de los 90, principios del 2000. Un tema muy disco. El ocio era sí. muy distinto en 10 años de diferencia, igual que el ocio ha sido muy distinto en 10 años de diferencia posteriores. Después has elegido el tema Buscando a Katie del DJ Sideral. If You See Kate, If You See Kate. de Sideral. Si tal vez ves a Kate. De DJ Sideral, DJ barcelonés. Y al final hemos concluido con un tema que es una vaga esperanza de tener suerte con Burburri. Con Bumburi. Ah, bueno. Con DJ Purpuri. Purpuri, DJ Purpuri. Es broma. Con Bumburri. Bumburi. Bumburi, a tomar por culo Bumburi. Esto lo hacemos otra vez, no sé qué hago. Es que no Con le sale, DJ. es que no le sale. No, es que nunca me ha salido. ¿Cómo se llama? Enrique Bumburi. Bueno, con Enrique Bumburi, Bumburi, ya lo has dicho. Bumburi. Bien. Bumburi. con el Bumburi ese, y el tema se intitula... Dilo bien, no dices Bumburi. A ver si nos va a escuchar ahí, que vive en Los Vale, Ángeles. otra vez. Y chicos, el tercer tema es que DJ Glass ha elegido para nosotros. Enrique Bumburi, porca merda, no me sale, tío. ¿Cómo coño se llama este pavo? Di Bumburi. Bumburi, vale. El tercer tema, chicos, que ha salido a través de DJ Glesat, es DJ, no, nada, me estoy liando, tío. DJ, me ha No, salido DJ, DJ. no es yo, que es el DJ. músico. La última, Arbos, perdona. El tercer tema que ha elegido DJ Glass, Bumburi, Enrique Bumburi, exacto. Muy bien. Oh, con el famoso tema que ahora nos dirá nuestro amigo. Que tengas no- suertecita. Que tenga suertecita, que tenemos suerte nosotros para que tenemos un futuro que todavía podemos tener delante de nosotros, gente que nos escuche y que ojalá pueda volver a bailar como una Sí, vez. volveremos. Poquito Vale. a poquito iremos volviendo. Eso Bueno. seguro. Siempre hay que ser positivo, pero hay que ser realistas también. También. Pero no demasiado. Yo soy optimista. ¿Sí? Yo sí. yo Fantasía, pero realismo. sí. No, también. optimista. Fantasía, la justita. Pero Hostia. optimista sí, optimista sí. Lo que pasa es que soy realista también. La cosa no irá rápida, irá lenta, pero llegará. La gente que habla así, porque es siempre veteranos, hablan así, veteranos de la consola, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, buscad suerte y buscar a nosotros, siempre, Sagabona, donde sea, YouTube, en todos los canales, nos estamos allí, ¿de acuerdo? Un saludo. Gracias. Chao chicos. Hasta luego. Adiós. Burburri, Bumburri.